El episodio de esta semana es traído a ustedes en colaboración con Ambix Producciones. Ambix es una casa productora de todo tipo de contenido audiovisual: video, foto, audio, drones, podcasts como este y todo lo que necesitas para potencializar tu marca. Así que, si quieres hacer tu propio podcast, necesitas un video o tienes cualquier necesidad audiovisual, en la descripción aparecen los datos de contacto. Ambix proyecta más. Bienvenidos a su podcast Lo que funciona se hace todos los días. Mi nombre es Luis Ortiz, soy papá de Emiliano y Emanuel, soy triatleta, networker, speaker, amante de las buenas conversaciones y de las conchas. Pernocto con dos individuos pelafustanes, uno de origen ruso, que además es fifí, llamado Dimitri, y el otro más mexicano que el nopal, que fue adoptado del supermercado de la esquina, de apodo El Temito. Bienvenidos nuevamente. Familia, nuevamente, ¿cómo están? Pues el día de hoy estamos de gala nuevamente. Es que más bien siempre estamos de gala. La realidad es que todos los invitados que tenemos la fortuna de tener siempre es con la intención de que cualquiera que escuche este contenido o este podcast pues se lleve algo, ¿no? Se lleve algo que finalmente pueda llevar a la práctica a nivel de calle, como yo diría, y que de alguna manera puedan practicar pues todos los días y les ayude en las diferentes circunstancias. El día de hoy tenemos, nuevamente para repetirlo, a una persona muy especial. Fíjense que dentro de las... seguramente ustedes conocen esta temática de las pláticas TED o los TEDx que están muy de moda. Y obviamente estas pláticas han tenido mucha fuerza debido a que se comunica una idea de una manera muy sencilla de menos de 20 minutos. Y aquí en Tijuana acaba de haber un evento de estos que se hace cada año, no sé cuántos años lleve, pero sé que este año se llevó a cabo nuevamente. Y uno de los expositores era una persona que yo tenía muy cerca dentro de las redes sociales porque es de aquí de Tijuana, de nombre Marquitos Men. Y me llamó mucho la atención, empecé a buscarlo un poco más y empecé a profundizar en su contenido. Me di cuenta que tenía un movimiento que era muy llevado a la idea de combatir la depresión e incluso hablar del tema del suicidio. Algo que me pareció muy fuerte y algo que me pareció muy importante hoy en día, tomando en cuenta que las cifras, sobre todo de la parte de la depresión en el mundo, cada vez van en mayor aumento. Incluso la Organización Mundial de la Salud dice por ahí que en el 2020, pues prácticamente la tendencia uno de los mayores males que va a existir, pues va a ser la depresión. Comencé a buscarlo un poco más y me di cuenta que ya tenía algún tiempo, había estado en TEDx. Y va a platicarnos él un poco su historia. Es músico, aparte pues obviamente Marquitos tiene su profesión, es profesionista y tiene además un movimiento increíble que va de la mano de apoyar a las personas que están pasando por este tipo de crisis. Así que bienvenido a Lo que funciona se hace todos los días. Marquitos Men, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal lunes aquí nuevamente en Tijuana? Hoy lanzamos el podcast del famoso Grinch. ¿Y qué tal el lunes aquí comenzando la semana con esta ciudad que cada vez se está haciendo más complicada? ¿A poco no? Sí, sí. Pero bueno, hay que ponerle buena actitud. Marquitos, platícanos un poco, híjole, la verdad es que este tema... y vamos a tratar de entrar luego, sobre todo por el tiempo, porque aunque no lo creas, ya que agarramos vuelo, de pronto nos hace falta. Oye, platícame, ¿cómo se llama tu movimiento? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo que tienes? Y bueno, obviamente la historia de por qué surgió. Ok, pues el movimiento tiene por nombre Movimiento Punto y Coma. Es un movimiento de concientización para la prevención del suicidio y esto lo hice retomando la iniciativa del significado del tatuaje punto y coma, que simboliza la esperanza para las personas que luchan contra la ansiedad, depresión, autolesiones y tendencias suicidas. Nosotros tenemos 10 meses trabajando
y nos dedicamos a canalizar a personas en situaciones de crisis a terapia psicológica y hacer conferencias en secundarias, preparatorias, centros de rehabilitación, cárceles, refugios para víctimas de persona en recuperación emocional, etcétera. Y también pues una parte muy importante de nosotros es inspirar a más personas. Ya hemos inspirado a otras personas que han retomado la iniciativa y ahora el movimiento se ha extendido también a otras ciudades y se está haciendo esta sinergia, ¿no? de trabajo para el cuidado de la salud mental y dentro de lo que hacemos, pues es cuidarnos entre los que estamos rotos, no dejarles todo el trabajo nada más a los especialistas, que es la meta y el objetivo, llegar a que uno consciente sepa que necesita a veces tener ese tipo de cuidados con especialistas, en este caso los psicólogos o psiquiatras, pero en ese transcurso que no se sientan solos, que somos muchos los que conocemos el dolor y como tal conocedores del dolor, podemos profundizarlo y transformarlo en una herramienta que nos puede funcionar a fin de cuentas como una transformación de fortaleza. El dolor es un instrumento que puede transformarse en aprendizaje y eso es lo que nos enriquece como movimiento, que el dolor es nuestro motor de crecimiento. ¿Y cómo comienza esto? Porque aparte lo que estás diciendo es algo que además tiene pues un tabú socialmente, ¿no? Porque cuando hablamos primeramente de la depresión, es un tema que yo he tocado constantemente aquí en el podcast desde que lo hacía así como de manera personal ahí en casa hasta ahora que lo hablamos incluso hace poco con el Grinch, y es un tema que cada vez se hace más común el hablar de él, pero que estaba como oculto, que también en México no tenemos muy bien la idea de qué es, de cómo se manifiesta, y aquí me voy a ir un poco a la historia personal, porque Claro. alguien que se involucra en algo como esto tuvo que haber tenido una historia que le impactó, que obviamente tiene que ver con estas dos cosas, la depresión, que finalmente desencadena en algo como una acción, como este tema del suicidio. Antes de entrar, ¿cómo fue que te conectaste con este tema? ¿Tú fuiste alguien que padeciste de depresión, que padeces de depresión? ¿Tuviste que ver o tuviste tendencias suicidas? Platícanos un poco cómo comenzó esto. Sí, pues mi historia de vida es una historia pues no fuera de lo ordinario, es una historia como cualquiera, soy una persona sencilla, me considero una persona sencilla, mi vida pues está en altibajas como la de cualquiera, pero tengo un cuadro de ansiedad y un cuadro de depresión desde que yo era pequeño. Y dicen por ahí, no, pues todos los músicos, todos los artistas somos sensibles. Hipersensibles. Tenemos una vena sensible por ahí. Y pues esto ha provocado que a veces tenga malos manejos de mis puntos de quiebre. Y mis puntos de quiebre pues han sido bastantes, han sido fuertes. Y uno que marcó mi vida. Y por lo que yo decidí transformar el dolor en ayuda, fue porque a la edad de mis 23 años yo pierdo a mi padre a consecuencia de un suicidio. A ver, voy a detenerme ahí. Okay. Tú dices, y aquí es algo muy importante, ¿quién te diagnostica y en qué momento? Porque hablas desde que, digo, normalmente a veces uno entiende a posteriori de que pasa el tiempo, Claro. que uno tenía desde pequeño ciertos cuadros, ¿no? ¿En qué momento fuiste diagnosticado con ese cuadro de ansiedad y depresión? O sea, o desde pequeño, ahora sabemos que lo tuviste, pero ¿en qué momento te fue diagnosticado y por quién? La verdad es que desde pequeño yo me había dado cuenta que había algo raro por cómo yo me sentía, pero... O sea, veías las cosas de manera diferente. Así es, pero yo decía, pues es porque soy muy nervioso. ¿Nos puedes decir con tus palabras qué sentías tratando de hacer conexión con ese niño interior de aquel tiempo? Ok, había mucha angustia en mí, Ajá. mucha angustia por todo, por cualquier cosa, desde el momento en que olvidas la cartulina hasta el momento que ya quieres salir de la escuela, el no quererte levantar. Hay muchos factores y muchas situaciones que puedes confundirla con depresión, pero la ansiedad es una cosa que te lleva a tener un descontrol sobre tus emociones, porque la depresión, cuando una persona está atravesando por un cuadro de depresión, por Sí. lo regular no le importa nada, vive Es con un- una indiferencia. Y con una desesperanza tremenda. Pero siendo niño, o sea, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, y quiero un recuerdo en el que tú te sintieras de esa manera ansioso y que dijeras, oye, algo no está bien, pero no sé qué es, porque también nos enfrentamos un poco a la ignorancia. Claro. Y No. que la ignorancia es la falta de saber, no lo tomemos a mal, ¿no? Pero a veces nuestros padres y los maestros y la sociedad no está lista para poder diagnosticar a un niño, identificarlo así, ¿no? Bueno, por ahí hay una frase muy común que dicen que de niño
si eres niño y a la hora que estás haciendo fila estás contando a los niños para ver qué cuadro de qué párrafo te va a tocar leer, desde ahí estás teniendo un poco de ansiedad. Wow. El no saber confrontar los momentos a minuto, sino pensarlos en ese exceso de futuro para confrontar, provoca en el niño una preocupación. Y yo fui un niño preocupado, yo siempre estaba angustiado por muchas cosas que no tenía que estar preocupado, porque a fin de cuentas la ansiedad se desata también por la manera en la que te están educando. Claro. Y muchas veces la manera en la cultura mexicana es de preocuparte por el futuro. Uno siempre a las personas siempre le hablan del futuro y no le hablan del presente. Les dicen que tienen que tener un buen futuro sin hablarles primero de cómo manejar un buen presente. ¿Y a qué me refiero con cómo manejar un buen presente? Me refiero a cómo aprender a pensar. Entonces, la misma angustia y la misma ansiedad te la va provocando no nada más la familia, sino también en la escuela, sino también en la metodología educativa que contamos. Tenemos, claro. Y, perdón. Sí, no. Y entonces tú te veías como un niño ansioso. Obviamente tus padres, me imagino que tampoco tenían mucho la idea de lo que significaban estos cuadros. Claro. O sea, es clásico de que parecían yo también viví algunas situaciones así en donde hoy me doy cuenta que mis padres me dieron lo mejor que tenían, pero que también tenían mucha ignorancia de ciertas situaciones, por tanto, pues era lo que tenían, ¿no? Y ahí es donde uno lo comprende. ¿Y en qué momento entonces brincas de la infancia a un poco a la adolescencia e ir creciendo el cuadro? Me dices que a los 23 años vives este punto de quiebre del suicidio de tu papá, que me imagino que obviamente también ha de haber tenido cuadros depresivos, ¿no? Claro. Pero ¿cuándo es cuando tú te enfrentas, por ejemplo, en la adolescencia? ¿Cómo lo viste? Que más son muchos cambios entre la ansiedad y cuándo fue que te acercaste entonces la primera vez a la depresión. Ok, nada más para terminar de complementar la respuesta anterior, yo tenía mucho que en el cuarto donde guardaba mi bicicleta, me levantaba a la hora que fuera a ir a ver si estaba mi bicicleta. Tenía mucho miedo de que me robaran mi bicicleta. Y así a veces pelaba el ojo a la 1 de la mañana y me asomaba a ver si estaba mi bicicleta. En la mañana antes de irme a la escuela me fijaba si estaba mi bicicleta. A veces estaba viendo una película y de la nada se me venía a la mente mi bicicleta, y iba y me asomaba a ver si estaba. Nadie entraba a mi casa, era una casa que estaba bien protegida en todo sentido, porque pues estaba siempre familiares míos ahí donde yo vivía. Entonces, era angustia. Era una angustia, pero no entendía yo por qué tenía esa angustia, ¿sí me explico? O sea, no había una razón, no me había pasado nada para yo sentirme angustiado. Ahora la angustia social pues se vive porque nosotros estamos en una sociedad que es atacada constantemente con la violencia y si las personas me están escuchando y dicen, es que yo así me siento, reviso cada rato mi carro, o sea, es diferente, pues es multifactorial la manera en la que adquirimos, pero cuando eres niño y tienes una protección, porque mis padres fueron buenos padres, yo considero eso, y yo lo tenía y nunca me di cuenta. Me di cuenta posteriormente cuando pasa lo de mi padre, empecé a ir al psicólogo, empecé a ir a terapias y en un punto llegué a ser canalizado a un psiquiatra y el psiquiatra fue quien me diagnostica. ¿Cuántos años pasaron? No, pues yo tenía 23 años y hasta los 24 años fue cuando tuve el diagnóstico. O sea que 24 años te la tuviste que fumar estos cuadros, pues así a lo pelón, diríamos coloquialmente en México. Sí, pues más que nada viviendo con ignorancia, yo siempre lo vi como que, pues soy una persona muy nerviosa, soy una persona con mucho autocontrol, soy muy aprensivo, siempre me daba esas respuestas y porque son, a fin de cuentas, pues son normas de conducta que uno desprende y es bueno, por ejemplo, la ansiedad tenemos que considerar que es un aspecto de alerta del cuerpo y de la mente hacia cualquier situación. Esta no es para nada mala porque es bueno estar alerta en cualquier situación. Es como un preámbulo a que algo no está bien. Así es. El problema es cuando se vuelve patológico y lo vuelves crónico y todos los días luchas contra eso, ya ni siquiera tomas tú el control y ya eso te controla a ti y ya estás preocupado por cosas y eso te provoca que tu mente dé un giro a la realidad, empiezas a distorsionar la realidad y empiezas a preocuparte por cosas que ni siquiera están pasando. Claro. Eso es cuando se vuelve un problema la ansiedad. Entonces, si alguno de los que nos están escuchando alguna vez en el día tienen depresión o alguna vez en el día tienen ansiedad, es totalmente natural. Es parte de las emociones es como humanas. Un sentimiento, una emoción más. Aquí el problema es cuando lo volvemos cronológico y se nos sale de control. Ahí empieza a haber un problema de disciplinar nuestra mente y es cuando puede crear un conflicto y llevarnos a situaciones adversas. Ahora, y con todo respeto lo hago con la intención de que la gente nos escuche y sobre todo porque significa este punto de quiebre, claro, que además desencadenó en punto y coma. ¿O conoces qué pasa? ¿Por qué tu papá llega a este punto de tomar la determinación
de quitarse la vida. Hoy, ¿cómo lo ves a distancia, ahora con lo que sabes? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, este tema es hereditario en ese sentido, es un tema también fisiológico. Hoy sé, y esto sí lo tengo muy, muy claro, que también la depresión tiene que ver con la ausencia de ciertas químicas o fármacos cerebrales. ¿Qué piensas acerca de esto y qué pasó con este gran momento, este duro momento de tu papá? ¿Cómo lo ves? ¿Qué fue? ¿Cómo nos puedes describir ese momento? Bueno, siempre para las personas que pierden un familiar a consecuencia de un suicidio, obviamente el primer impacto es la muerte y la pérdida del ser, como cualquier muerte, como cualquier luto. Es difícil pasar por un luto cuando pierdes a una persona de tu núcleo familiar. Ahora, de una forma tan extraordinaria como lo es un suicidio, donde a mí, por ejemplo, yo veía como una parte de la ciencia ficción de mi vida el suicidio, yo lo veía ajeno a mí, yo veía que eso le pasaba a la gente que no estaba en mi círculo familiar y le pasaba a la gente que sufría de más, o sea... Nunca me imaginé antes de esa parte de mi vida yo atravesar por algo así. Entonces empiezan a surgir muchas preguntas y te empiezas a sentir culpable. Y te empiezas a sentir culpable porque no entiendes todo el contexto ni comprendes lo que conlleva tomar una decisión así de lamentable. Y esto sucede porque no tenemos una cultura de información acerca de la salud mental o emocional, donde tú te puedas dar cuenta de por qué suceden estas cosas. O sea, yo no puedo juzgar si el suicidio es malo o es bueno. Siempre hablan de si el suicidio es bueno o es malo, si es pecado y que Dios no lo perdona y que se van al infierno, pero nunca hablan realmente del infierno que viven esas personas. Y que finalmente es como una solución en muchas ocasiones. Tenemos que aprender a ver el suicidio como una decisión. El suicidio es una decisión que toman las personas, es una decisión lamentable porque todos tenemos oportunidades y siempre hay alternativa para cualquier situación. El problema es encontrar esa solución. Y para encontrar esa... Que también hay que entender que en un estado de desesperanza como es una depresión, pues prácticamente, o sea, comienzas a maquilar esta idea porque no ves otra salida. O sea, es que este tema del suicidio como solución, hace poco el bajista, hablando de la música de Ex Botellita de Jerez, lo viste con este movimiento, para mí fue algo muy duro, ¿no? Sí. Porque seguramente, digo, sin saberlo y sin diagnosticarlo, este vato se ve metido en una angustia tremenda, que se convierte en ansiedad. Él no encuentra, seguramente estaba, y después sus amigos dicen que estaban en cuadros depresivos, y no encontró otra solución y otra salida que esa alternativa que él tomó. ¿Eso crees que o sea, y entonces ahí solamente el que ha estado en esa obscuridad y en esa desesperanza podría entender que el suicidio entonces no es visto como una falta de voluntad ni una cobardía del todo, sino como que en verdad a veces no se ve otra alternativa, ¿no? Ese es un tabú que existe muy fuerte acerca del suicidio, ¿no? Pensar que las personas que se quitan la vida son muy valientes porque tienen las agallas de quitarse la vida o son muy cobardes por querer seguir vivos. No es que quieran dejar de vivir. Ellos lo que quieren es no sufrir y no encuentran opción. Por eso es bien importante lo que estoy haciendo yo con el movimiento Punto y Coma, que es mostrarle a esas personas las alternativas, mostrarle a esas personas que hay gente que también sufre y que en esos pequeños destellos donde a lo mejor no nos encontramos sufriendo, podemos nosotros tenderle la mano a alguien, porque la mejor manera para nivelar y equilibrar nuestra habilidad emocional es ayudando a los demás. Nosotros estamos acostumbrados a oír que no podemos ayudar a nadie sin estar bien nosotros, pero no, aún estando rotos podemos hacer mucho por muchas personas y eso nos eleva la autoestima, eso es parte del amor propio. ¿Cómo creas el amor propio? El amor propio se crea a través de amar a todas las cosas que están alrededor de tu vida, el querer a las personas, el querer lo que haces, el amar a tu trabajo, el amar tu profesión, el amar todo lo que has logrado, lo que no has logrado, tus errores, tus virtudes, tus defectos. Eso es lo que provoca la autoestima y eso es el amor propio. Entonces, tu papá tiene este asunto, así es, toma esta decisión, parte, y entonces tú comienzas ya un ciclo personal de búsqueda, ¿no? Sí. Y de buscar ayuda. ¿Cómo fue ese momento? ¿Tú tuviste entonces estas tendencias suicidas? No como tal. Está bien interesante esa pregunta que me acabas de hacer porque, por ejemplo, una cosa es quererse morir y otra cosa es quererse matar. Yo hubo muchos días con mucha depresión que me quise morir. Porque pues era como, ojalá cuando sea mañana ya no despierte. No amanezca. Pero nunca tuve la tendencia de hacerme daño, de autodañarme, y eso es por otro factor, ¿no? De personalidad en el que puedes invadir a hacerte daño.
una maestra a mí en la universidad, yo soy graduado de la licenciatura en comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California, una maestra que aprecio mucho, este, ella me dijo, te voy a calificar la materia dependiendo de lo que el psicólogo de la universidad me diga de cómo te va en la terapia, si estás asistiendo, si estás poniendo de tu parte. Y ese fue el primer acercamiento que yo tuve a un psicólogo. Después ese psicólogo me mandó a unas terapias grupales. Y entre las terapias grupales y psicólogos surgió lo de diagnosticarme. Y, y pues como la mayoría de las personas, ¿no? Hubo muchos momentos en que yo me di de alta solito, cuando me empezaba a sentir bien. Pero después, después te das cuenta de que tienes que trascender y darle seguimiento a tu salud mental. Y posterior a eso, pues, pues, o sea, te estoy hablando de que tuvieron que pasar casi 12 años para que yo hiciera algo por alguien que... O sea, 12 años estuviste luchando, digamos, entre que te dabas de alta, entre que asistías, Así etcétera, es. desde que este evento hasta que comenzaste el tema ahora de punto y coma y esto Sí. de ayudar a los demás. O sea, ¿y cuál fue el momento más grave? O sea, el que tú te acuerdas en el que decías, yo ya quería entregar el equipo, o sea, o ya estaba harto. No, pues es que realmente yo me encuentro luchando todavía. Es algo, cuando pasan este tipo de sucesos, es algo con lo que luchas toda tu vida. Esa es la importancia de aprender a distinguir entre un discurso de éxito y un Claro. discurso de lucha. Y yo cuando hablo con las personas, les hablo sobre una lucha en la que me encuentro, intentando que ellos retomen, intentando que ellos también me compartan la eficacia con las que pueden sobrevivir el día. Y todo surgió así, todo surgió pensando en que hay muchas personas que sufren tanto por despertar y ir a trabajar y no son nada reconocidos en su trabajo porque a lo mejor a veces son los de peor actitud. Sí. Sin embargo, esas personas se esfuerzan lo doble que cualquiera y nosotros los aprendemos a ver como si nada pasara. Oye, Marquitos, Mándame. me llama mucho la atención esto qué increíble esto del discurso de lucha. Y regresando a tu cuadro, entonces tú tienes un diagnóstico de depresión y me voy a atrever a preguntarte, entonces, ¿tu tema es fisiológico también a nivel de la depresión? Porque el cerebro es un órgano y se enferma. Ajá. ¿Tienes que tomar ansiolíticos o antidepresivos? O sea, ¿cómo es que funciona? Porque aquí me haces Sí, claro, pensar. claro, claro. Me dices, yo sigo en la lucha. O sea, me hace Sí. pensar que la depresión entonces no tiene una cura como tal. Mm, en sí la depresión no se quita, no es algo que como que te quitas dos Así que pastillas dos y pastillas y desaparece. vámonos. Como una gripe. Siempre hay una tendencia porque siempre, Eso. o sea, si tú tienes una tendencia depresiva, un cuadro depresivo, por lo regular es que tu cerebro no está generando las oxitocinas o los neurotransmisores correctos para poder dejar de sentirla, en el caso de la depresión o la ansiedad o cualquier trastorno. Pero sí hay alternativas a la medicina que puedes ejercitar como disciplina en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, Sí, para claro. que puedas tener control sobre eso. Porque eso es lo que los medicamentos se llegan a usar cuando tú ya no tienes control. Pero hay muchos ejercicios y hay muchas otras alternativas para tú poder retomar el control en tu manera de ¿Cuáles son las pensar. que tú ocupas? Bueno, las que yo ocupaba en su momento, pues a mí me recomendaron una terapia ocupacional. Ok. En este caso yo tenía una ventaja. Yo tengo muchos años siendo músico. Para mí el arte fue mi salvación. Yo me la pasaba escribiendo, yo me la pasaba componiendo, me metí al teatro, me metí a pintar, tenía como 5 guitarras acústicas que se me rompieron y las agarré de lienzo, pinté sobre ellas y ahora hasta están expuestas por ahí, andan, ¿no? Wow. Tienen como un año que no las veo en mi casa porque andan de gira artística. Entonces, para mí, en mi caso, la terapia ocupacional fue mi salvación. O sea, Y expresaste este dolor y estas emociones que tenías en este estado. lo transformé. Lo Así transformaste, es. o sea, fue un punto de partida para desarrollar algo, que es algo que además se ve en muchísimos artistas, en muchísimas Sí, sí, latitudes, sí. ¿no? O sea, dice que Hemingway vivió una depresión tremenda cuando escribió El viejo y el mar, Claro. y se dice, o sea, hay muchísimas historias de temas depresivos en donde hay grandes artistas que estuvieron dentro de la depresión haciendo cosas increíbles. Sí, no precisamente tienes que escribir y hablar de depresión cuando te sientes deprimido. Claro. Puedes hablar sobre muchas... Lo que pasa es que cuando tú tienes un sentimiento de depresión, tus emociones están a flor de piel y empiezas a captar
de una manera más humanizada las situaciones de la vida. Y esto te hace escribir con más profundidad, en el caso de la escritura, o pintar con más profundidad, o componer, o cantar. Y en mi caso, yo llevaba 21 años haciendo música y hubo un momento donde la música ya no me daba lo que yo antes sostenía. Por el contrario, pues estaba esa yo ya... adrenalina y esas endorfinas que generan. Por ¿no? el contrario, yo ya estaba, me estaba empezando a aburrir y me estaba empezando a hartar del ambiente, de la gente, pues estaba cayendo en una depresión porque ya se me había vuelto una rutina más que una pasión el hecho de cantar y componer. Y esto me lleva, lo dije de manera poética en las charlas TEDx, como lo mencionaste tú, me lleva a descubrir que hay un arte supremo por encima de los demás, que consiste en transformar esa desfortuna y ese dolor en un servicio a los demás, en ayudar. Y por eso le llaman el superarte, el superarte. Superarte. El superarte. Qué interesante. Entonces, este juego de palabras lo utilicé en TEDx porque para mí el ayudar como proceso artístico, igual que cuando hacía canciones, igual que como cuando pintaba mis guitarras, el ayudar tiene los mismos factores y la misma estructura hablando en sentido de un proceso, que el arte. Fíjate, necesitas inspiración, necesitas un objetivo, necesitas todo eso. Entonces yo descubrí que el ayudar a las personas es un arte y es la manera en la que ahora yo expreso y transformo mi dolor o mi ansiedad o mi depresión. Y no necesito, por el momento, he estado muy bien, he estado estable, pues, y no necesito yo, por ejemplo, andar medicándome o cosas así, porque desde un principio a mí me funcionó mucho lo de la terapia ocupacional. ¿Y en qué momento y cuándo fue que tú admites socialmente? ¿Y qué fue el paso que te dio? Porque finalmente alguien que también pasa por depresión, hablando de los tabús sociales, claro, pues obviamente se ve con alguien con falta de valor. Y entonces hay que tener un valor para decir, oye, estoy en una depresión, necesito ayuda, primero. Y segundo, de pronto aceptarlo socialmente. Decir, oye, yo tengo esta tendencia o este tema cuadro depresivo y que de ahí también parte el movimiento que tú tienes, punto y coma. O sea, ¿cómo es que en el buen sentido sales del closet en ese aspecto y comienzas a hablar más socialmente y más abiertamente de este tema? ¿Y cómo lo tomó tu alrededor? Digo, me imagino que tu familia lo sabía, pero tu gente alrededor, ¿cómo lo tomó y qué pasó ahí? Pues fue complicado porque cuando estás pasando por una depresión muy fuerte o un cuadro de ansiedad muy fuerte, ya que rozan el pánico, eso mismo te empuja a decirlo, porque las personas no entienden por qué actúas así. Las personas en tu trabajo, en tu escuela, no entienden qué pasa contigo, o sea, por qué. Entonces yo me abrí y mejor lo expresé, ¿no? Ese fue el primer paso, que la gente a mi alrededor supiera que algo no giraba de manera ordinaria conmigo. Y después el reconocimiento, el querer darle un reconocimiento a toda esa gente que lucha contra todo este tipo de trastornos, ¿no? Gente que en el movimiento estamos, gente que ha atentado contra su vida, que son sobrevivientes. En el movimiento estamos personas que somos familiares de víctimas de un suicidio. En el movimiento estamos personas que luchan contra sus trastornos o con autolesión. Y eso a mí me inspira mucho porque yo he escuchado unas historias bárbaras así que digo, si tú puedes, yo también puedo. Y eso es lo que intentamos, que la gente cuando se sienta así crea esa empatía con nosotros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo haga una intervención, te lleve al psicólogo y te sientas enfermo y te sientas loco por ir al psicólogo, porque tenemos este tabú de pensar que la salud mental solamente la tenemos que cuidar cuando nos sentimos locos. Entonces, cuando tú creas una empatía con una persona y le platicas, mira, yo me sentí así, yo pasé por todo esto y mira, lo convertí a esto, ahora tengo un movimiento de ayuda, mira, yo me quise quitar la vida y mira, ahora salvé a alguien que se quiso quitar la suya. Eso va haciendo una conexión empática entre todos nosotros y produce una sinergia bien interesante. Como un grupo de autoayuda. Sí, porque es un grupo de autoayuda totalmente, pues, o sea, como dicen ahí, pues yo soy el vocero nada más, yo les doy carrilla porque somos un equipo de 20 personas, de que yo soy el peón, pues a mí me mandan al guerra, al frente de guerra, pero pues también el equipo de psicólogos pues son los que se llevan
la friega porque mucha gente nos contacta y ese es principalmente nuestro objetivo, que mucha gente no sabe por dónde empezar su tratamiento, por dónde empezar, qué es lo que tiene que hacer. Muchas veces no quieren... a veces hasta por vergüenza no quieren hablar de lo que Muchas veces no quieren, ni siquiera quieren un psicólogo ni llevar un tratamiento, simplemente quieren ser escuchados y es parte de lo que hacemos, ¿no? Escuchar a la gente hombro con hombro y tenderles la mano y decirles aquí estoy y contarles, ¿no? También a ellos les gusta también ayudar y también si ellos saben que produciste algo positivo gracias a ellos, eso les sirve también en la autoestima a esas personas. Y muchas personas, por ejemplo, te cuento, yo voy con unas niñas que sufrieron trata de personas, una de ellas en alguna ocasión se quiso matar, a consecuencia de eso me contactan, me otorgan el permiso porque no es fácil entrar a los refugios, me otorgan el permiso, voy a platico con ellas, son niñas así chiquitas entre los 6 y los 15 años. Sí, sé que estás en la red binacional de corazones. Y con ellas, pues yo he aprendido bastante, ¿no? Ellas me dan mucha fuerza, me dan mucho poder, me han hecho recaditos que dicen ánimo, sé fuerte, tú puedes, no estés triste, todo pasa. Y pues si ellas pueden, yo también puedo. Y yo las estoy instruyendo. Yo les digo que ellas, cuando crezcan, ellas van a ser el punto y coma. Y ellas van a salir a decirle al mundo que su historia todavía no termina. Para entenderlo un poco, significa que cuando estás transmitiéndolo o hablando o haciendo empatía con otro que está pasando por esa situación, en ese momento deja de importar la tuya, o más bien ya no es el primer plano de tu pensamiento y entonces estás enfocado en ayudar a los demás y es como si se fuera lo que, o sea, este cuadro depresivo que dices, o sea, no estás pensando en si oye, ¿cómo me siento? Estás tratando de aliviar el dolor del otro y por tanto, ¿no? La mente está enfocado en eso, tiene ese objetivo y eso con el tiempo se va haciendo un constante alivio, ¿sí es más o menos así? Más claro es como por medio de tu historia de vida, transformar el dolor de alguien más. Es una parte de la psicología que es un fenómeno que le llaman el efecto Papageno. El efecto Papageno se refiere al fenómeno mediante el cual una persona, por medio de una historia de crisis similar, produce un aporte informativo, empático y preventivo para la persona. Y el efecto funciona tanto para la persona en crisis como para la persona que está contando la historia para ayudar. Es un doble efecto. Así es. El nombre de Papageno viene por un personaje de una ópera, es una ópera que está instrumentada por una canción de música clásica de Mozart, de La Flauta Mágica. Es de un personaje de un flautista que pierde a su pareja en el bosque y al pasar tiempo y no encontrarla se quiere quitar la vida, cuelga una soga, se le aparecen 3 niños y los 3 niños le dan alternativas. Una de esas alternativas era que chocara unos nueces o unas piedras, no recuerdo bien, y chocándolas él alcanza a oír la pareja, se reencuentra con ella, vive feliz y decide continuar. Y nosotros hacemos lo mismo, vamos y hacemos un efecto Papageno, contamos nuestras historias para que por medio de nuestras historias brindarles, paso número 1, la empatía, que sepan que no somos una persona que saben lo que están sintiendo. Lo que pasa es que el conocer una persona que conoce el dolor, y no es por hacerte el sufrir ni nada, una persona que conoce el dolor sabe cómo puede estar sintiendo otra persona. Claro. Entonces, las personas que están pasando por una crisis, y me refiero a crisis como adicciones, momentos de quiebre, hay muchas situaciones diferentes. Sí. De hecho, el suicidio es multifactorial, no hay una lista de 10 cosas por las que las personas se maten, pues, o sea, es multifactorial. Y una de estas razones es porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a los centros de rehabilitación, que es muy común verlo ahí, ellos ya están impuestos a que les manden gente. Que hoy viene el padre a verte y te va a decir lo que Dios quiere de ti. Claro. Hoy viene el doctor fulano de tal a verte y te va a decir lo que quiere que comas para que no te afecte no sé qué. Hoy viene el psiquiatra a verte y te tienes que tomar el medicamento. Hoy viene fulano y hoy viene fulano. Y están a la defensiva ya de que les impongan cómo vivir, cómo pensar, cómo comer, cómo todo. Entonces cuando llega otra, hoy vienen de punto y coma y te van o sea, ya están como, a ver, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué hice mal o qué no hice? Sí. Entonces cuando empiezo a hablar yo con ellos, hay una parte siempre en donde se dan cuenta que soy como ellos. Y entonces me empiezan a escuchar.
Claro. Y muchas de esas personas en Querétaro, fíjate, hasta Querétaro hemos llegado, en Querétaro, en un pueblo que se llama San Juan del Río, Sí. hay un movimiento de prevención a las adicciones, donde ya están trabajando con punto y coma y se llama el vuelo de los albatroces, y entonces ya estamos formando el punto y coma allá, y es por esa empatía que creamos Que se con genera. ellos. Ajá. Entonces esto es lo principal, Sí, inspirar a que porque se es vaya. casi seguro que muchos alcohólicos o adictos también tengan cuadros depresivos y que encuentren finalmente en la sustancia esa solución que no pueden encontrar de otras maneras, ¿no? Sí, alrededor del 85% de los suicidios tienen mucho que ver con adicciones a drogas o alcohol. Oye, digo, vamos a entrar primero y nos gustaría, sobre todo porque la gente, ¿cuáles crees o cuáles son las características o qué síntomas la gente puede ver tanto en los niños como en las personas para de pronto identificar de que alguien está pasando por un momento de angustia, depresión y de suicidio, pues obviamente también decirlo? O sea, ¿qué nos podrías ayudar para de pronto ubicar que algo no está bien y poder tomar acción en ese sentido? El lenguaje corporal es el único que te va a dar la pauta, porque puede ser una persona muy alegre, muy sonriente, y a veces estar escondiendo terrores e infiernos terribles. El caso famosísimo de Robin Williams, ¿no? Claro. Que era muy exitoso, era un comediante, era muy risueño y un día se fue. Claro. Pero en el movimiento corporal, las reacciones, o sea, las reacciones agresivas, las reacciones que no son muy ordinarias de ver en la manera de caminar, muy encorvados, o a veces como muy varados, muy a lo alto. Son cosas que son lenguajes que se notan en el cuerpo. Hay que aprender a informarse cómo los podemos notar, porque si yo te hablo de características de conductuales, pueden ser muy severas. Por ejemplo, dicen, no, es que las personas que duermen mucho están deprimidas, pero puede ser también que es una persona que adora su paz mental, Claro. y que le gusta dormir, o a lo mejor es muy flojo, tiene mucho sueño, o sea, Sí. o sea, es multifactorial. No podemos determinar como tal un sector, porque las personas tenemos diferentes personalidades y es muy difícil hacerlo. Lo que sí podemos hacer es intentar crear siempre ese vínculo de ver las personas cuando tienen, cuando son muy agresivas en su manera de O sea, la agresividad es un punto interesante. Ajá, O sea, que de sí. pronto esté reaccionando demasiado agresivo a como es normalmente. Sí, porque es como una autoprotección. Más que una autoprotección, es una manera en la que se manifiesta su cuerpo por estar reprimiendo sentimientos o emociones que tienen guardados. Y por lo regular, cuando ellos están guardando todo eso, es porque están reprimiendo una emoción oscura, como la depresión o la ansiedad. O sea, si nos estás escuchando y de pronto sientes de manera personal que estás teniendo una especie como de ataques de agresión o de ira, y te identificas con algunas de las cosas que estás escuchando aquí, lo que dice Marquitos, pues obviamente es muy probable que necesites ayuda y que es posible que estés dentro de un cuadro de depresión. Obviamente ni pensar si es que has pensado en quitarte la vida. Nosotros ¿verdad? no podemos determinar, ¿no? Puede ser una persona que toda su vida ha tenido un carácter muy, muy firme, muy fuerte, muy de choque, y no precisamente eso le da la tendencia a que esté trastornada mentalmente, pues, pero hay ciertos factores en los que tenemos que tener cuidado, porque son factores que se han repetido en ocasiones en víctimas del suicidio o en víctimas de la depresión: el llanto, los trastornos de sueño, el dormir mucho, el dormir un poco. Los trastornos de sueño. Los trastornos de sueño, el pensar mucho, el que no te importe nada, el dejar de hacer cosas que antes sí hacías, el ya no hallarle chiste a muchas cosas que antes te gustaban, cosas así son las que te dan la pauta de que a lo mejor estoy pasando por un momento de depresión. Pero también puede pasar de que a veces llegamos a una edad en donde le bajamos poquito el volumen a la vida, Claro. y nos escuchamos más a nosotros. Entonces ya no vale. ya no me gusta oír la música tan fuerte, ya no me gusta salir tanto, ya no me gusta convivir con tanta gente, y tampoco no quiere decir que esté mal. Claro, Entonces, son etapas. Son etapas, entonces, pero para determinar eso hay especialistas, son psicólogos. Ahora, en el caso de que una persona se sienta o vean a alguien así, ¿qué se tiene que hacer? En este caso, por ejemplo, con el tema de punto y coma, ¿cómo pueden acercarse a ustedes? A nosotros nos pueden contactar en el momento que quieran. Estamos las 24 horas atendiendo. ¿En dónde? El Messenger de Facebook. Y ya en caso de ¿Cuál es la página, perdón? la página es movimiento punto y coma, y también está direccionado como punto y coma Tijuana.
Y ahí lo vamos a poner también en las notas, tanto en YouTube como en Spotify y iTunes y todas las plataformas que tenemos para que ustedes puedan checarlo. Entonces la gente puede entrar ahí y mandar un Messenger y siempre hay alguien que Siempre hay responde. alguien, ahí están agregados los psicólogos del movimiento y está un servidor y están otras 2 personas que son las que editan y siempre si no contestan los psicólogos nosotros los canalizamos, les pasamos el WhatsApp, el número de teléfono o intentamos brindarles información. Hay unos números muy interesantes aquí en Tijuana por parte del DIF que son el 075, que ahí sí 24 horas, los 7 días de la semana, durante todo el año y todo el día están atendiendo y les brindan ahí información, Por psicólogos, acompañamiento, por psicólogos especializados por parte del DIF, es totalmente gratuito. Y pues, su ayuda también en ese sentido, la canalización es gratuita. Ustedes no dan terapia. Sí, bueno, el equipo de psicólogos que está en nuestro movimiento da la terapia. ¿Y eso es gratuito o ya tiene un costo? No, ahí como lo hacemos por parte del movimiento, los psicólogos siempre evalúan la situación de cada persona, claro. Se evalúan a sus medidas, porque a fin de cuentas nosotros somos un movimiento sin fines de lucro, pero queremos también crecer como movimiento y también queremos crecer a más personas. Nosotros tenemos nuestros trabajos aparte y por el momento ahorita tenemos pensado y hemos hecho algunos talleres en donde el cover ha sido aportaciones para los refugios o aportaciones para crear sesiones gratuitas, pero cuando no podemos, lo que sí es que los psicólogos a mí me lo han dicho directamente, claro. O sea, es que se lo tuve que dar gratis porque no tenía, cosas así, claro. Pero siempre vemos la manera de ayudar. Si no tienen dinero, nosotros sabemos con quién pueden dirigirse. Nosotros ya tenemos vinculación también con las personas que están a cargo de la red de prevención del suicidio aquí en Tijuana. Cada vez hay más conciencia de esto, ¿verdad? Fíjate que casi siempre lo ha habido. Creo que lo que no ha habido es una difusión. Creo que ese es el punto en el que yo he dado, porque yo sabía manejar mis grupos de música a través de las redes sociales, sí. Y yo manejé el movimiento Punto y Coma como si fuera un grupo de música, claro. Totalmente, además porque muchos de mis amigos músicos fueron los primeros en los que me empezaron a ayudar, dando ese mensaje, pasándome canciones que hablaban de echarle los kilos a la vida, ¿no? Y cosas así, me decían, sube esta frase y cosas así, y así empezó, ¿no? Y se fue creando, después se unieron los psicólogos a mí, después se unió varias instituciones, me empezaron a hablar de las universidades, luego se me atravesó la red binacional que me ha ayudado muchísimo, luego está la red contra la prevención del suicidio y que está a cargo de una trabajadora social, entonces ella sabe cómo vincular a las personas, entonces creamos un equipo de trabajo entre todos los que estamos haciendo, pues esto la verdad no es cuestión de protagonismo, no intento engrandecerme. Yo lo hago porque a mí me hubiera fascinado, me hubiera encantado que hace 20 años alguien me hubiera llegado y me hubiera dicho todo lo que yo voy y les digo para poder entender que en ese momento yo no había tenido la culpa, ¿no? Con lo que pasó con mi papá. Claro. Porque yo pasé por un proceso donde perdí trabajos, perdí novias, me tardé en graduarme y vivía en una oscuridad bien fea, pues, y nada, claro. y era porque no sabía yo, no hallaba por dónde, pues. Entonces... Y de ahí nace, perdón, y hubiéramos comenzado por eso, claro. ¿Y de ahí nace el Marquitos Men? ¿O no, eso nace en la música? El Marquitos Men nace en la música, bueno, nace porque yo tengo... O sea, ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre es Marco Antonio. Marco Antonio. Pero me decían Marquitos pues porque estaba pequeño de estatura y yo tenía una sobrinita que me decía Marquitos, como así me hablaba de cariñito cuando estaba chiquita. Y después pues yo escuchaba mucho reggae. Y pues por el rollo de Blanquito Man, el Mallito Man y Superman y todo así, dijera así, pues me era Marquitos Man. Y ya cuando llegué a la charla TEDx, a ellos les pareció pues muy su génesis ponerme de esa manera, sí, claro. ¿no? Como Marquitos Man. Entonces... Que ha ayudado además, ¿no? También a todo esto. Ya retomé... Te identifican más fácil. Sí, pues en todos los proyectos musicales que tuve siempre fui Marquitos Man, ¿no? Era como una manera de reducir mi nombre, ¿no? Era como que vocalista Marco Antonio, pues era como que ya hay Marco Antonio en la música, entonces era como para identificarme era como Marquitos Man y a la hora de hacer mis discursos, pues ahora ya las instituciones educativas también me dan mis diplomas como Marquitos Man, entonces pues ya se me quedó Marquitos Man y pues así es como la gente me identifica y pues por mí está muy bien. Fíjate que ya estamos por ahí en el minuto 41, nos quedan unos minutitos de entrada, te agradezco. Déjame platicarte, aprovechar el micrófono y la circunstancia que estamos hablando. El podcast de Lo que Funciona se hace todos los días. Nace precisamente de un momento en el que yo estaba pasando por una depresión, fíjate. Entonces, en algún momento, un amigo mío, un muy buen amigo mío, que yo le llamo, que es un estadista,
me pide que le grabe unas opiniones y una manera de cómo yo usaba ciertos suplementos ahí en mi historia, es que yo también me dedico un poco al deporte. Y entonces tomo esto como una terapia ocupacional, ¿no? Yo tenía esta frase de lo que funciona se hace todos los días, que precisamente viene digamos, de una evolución de la palabra solo por hoy, que también tiene una historia en mi vida, y luego de un día a la vez. El solo por hoy para mí es un acto punitivo de pronto. Claro, ¿no? Sí, es un acto de continencia, ¿no? El un día a la vez es cuando ya entiendes como que está pasando el tiempo y lo llevas como de una manera sistemática, pero lo que funciona se hace todos los días, que es la frase y el nombre del podcast, viene de que tú sabes, de que yo estoy completamente convencido el día de hoy, que todo aquello que quieras que funcione, cuando lo ejecutas a diario, sin duda vas mejorando, ¿no? Hasta qué grado depende del talento y eso, en la música se puede ver muy bien. Entonces yo estaba pasando por un momento complicado en mi vida y entonces me dice que le ayude con todo esto y le doy, aquí está el teléfono, le doy un play al teléfono y me pongo a grabar, ¿no? De manera solitaria, y lo subí a una red social, más bien a una plataforma, y me propuse grabar todos los días, ¿no? Para también ir mejorando en la manera, porque hablar directamente contra un teléfono no es nada sencillo, y así pasaron 177 días. Durante estos 177 días, y que muchas de las cosas que yo comparto en mis redes sociales o incluso en los 260 y tantos episodios que hay posterior o anterior a que lo que estamos haciendo, yo fui desarrollando, y por eso me interesaba mucho platicar contigo, un sistema, una metodología personal de cómo levantar mi estado de ánimo de manera constante. Entonces hay varias frases que utilicé. El primero, este tema de cuando estás en un tema de depresión duro, el primer, para mí, y te lo hablo de manera personal, empáticamente, como lo decías, el primer punto era levantarme todos los días. Entonces cuando yo despertaba y abría los ojos, mi mente comenzaba a variar precisamente entre el futuro, que era una angustia constante, y entre el pasado, que me atormentaba, ¿no? Entonces, para evitar ese tema de estar en la cama, entonces me despertaba y me levantaba. Y un día una amiga me dijo, también agradece. Entonces me despertaba, agradecía y me levantaba. Literal, despertaba, abría los ojos y me paraba de la cama. Claro. Y después de eso, como yo era deportista, y a una historia que después podemos compartir, ¿no? Yo me salía, hacía mis cosas, etcétera, y luego me salía a hacer ejercicio prácticamente, yo corro. Y me salía yo a correr. Y esto es también como una parte, una aportación personal a tu proyecto. Yo he descubierto, después de 12 años en que he hecho un montón de distancias, que cuando uno sale a correr, y esto está científicamente comprobado, tu cerebro genera serotonina, oxitocina, endorfina y dopamina. Claro. Entonces, sin querer, yo estaba aplicándome una farmacéutica, un cóctel de fármacos, claro, antidepresivos, antiansiolíticos, ¿no? Para poder tolerar entonces este tema. Eso, más la catarsis que de pronto se convirtió el podcast, me fue llevando de alguna manera a poder solucionar. Sin duda, también tenía una red de apoyo con un grupo que tengo, un coach que tengo, que es un terapeuta, que también tengo por ahí un episodio con él. O sea, yo empecé a luchar. Esto de la terapia de lucha, sí fue como lo dijiste, sí. Fue algo que yo comencé a practicar. O sea, el podcast en el que hoy en día estamos es prácticamente el resultado de una terapia de lucha que de manera personal yo emprendí, ¿me entiendes? Para poder luchar con todo esto que me estaba sucediendo. Yo también, como tú, soy hipersensible e hipervigilante, y lo vine a aprender 20 y tantos años después. Entonces me llamó muchísimo la atención cuando yo vi que estabas teniendo esta fortaleza, y de verdad te lo admiro, y qué bueno que lo estás haciendo, y esta fuerza de voluntad de llevar este mensaje, porque hay muchos tabús acerca de esto. A mí me pasa, y perdón que me tome estos minutos, porque la gente me ve, yo hago carreras de larga distancia que requieren de mucha disciplina en algunos aspectos, y la gente entonces tiene esta idea de fortaleza de mí, ¿no? Y me lo escriben constantemente esperando que, pues fácil, que yo puedo casi con cualquier cosa. Es más, las carreras que yo hago se llaman Ironman, entonces imagínate, es como Iron Man, te imaginas al superhéroe, ¿no? Y prácticamente para mí ha sido una alternativa de poder sobrellevar mis estados de ánimo, que yo he descubierto que tenía desde pequeño, y que también, de la manera en como tú lo dices, fue muy difícil descubrir hasta posteriori los momentos y los puntos de quiebre que he tenido en mi vida. Así que, híjole, de manera personal, como un ser humano que ha pasado por estas circunstancias, te agradezco esta entrevista, pero sobre todo este movimiento y esta fuerza de voluntad y este valor de poner esto en la mesa y de frente, y de hablar de estas cosas, porque no todos son tan afortunados como tú,
o tan afortunados como yo. También me siento un afortunado de poder sobrellevar estas cosas y de que de alguna manera la gente que se vea identificado con estas emociones y estos sentimientos se vea ligado. Y esa es la razón también de este podcast, llevar un mensaje para el que lo pueda captar de diferentes cosas. Y esta me parecía muy importante y pues bueno, esa es la historia. Y nada más para terminar antes de despedirnos de que tengo, y lo había traído, pero fíjate, tengo unas ahí. Creamos entonces unas banditas, ¿no? Que es como esta que traigo yo aquí. Y que te voy a dar además la que yo traigo. Muchas porque gracias. Finalmente esto creó, ¿no? Esto de lo que funciona se hace todos los días. La bandita creó un ancla para recordarme que todo aquello que yo intento que funcione lo tengo que hacer a diario. Y para tener un ancla emocional de dónde agarrarme y saber en este caso cómo está la alternativa. Y la que yo traigo puesta te la voy a regalar. Muchas gracias. Como una aquí se la Muchísimas gracias. Para que darte las gracias por haber venido y platicarte un poco la historia de este podcast que está pasando ahora por una segunda etapa. Y pues bueno, ahí está para que veas que más o menos lo que tú estabas diciendo es algo como lo que nosotros y de manera personal yo también. Sí, mira, te voy a contestar con algo. Yo creo que también todo el discurso de lucha ha tenido una reacción en mí y me ha llevado a conocer personas y a lugares que no, pues que ni me imaginaba. Y pues toda esa consecuencia, todo ese resultado, pues también me ha traído hoy aquí contigo, ¿no? Claro. Y es un resultado muy, muy lindo, yo te agradezco mucho. Y toda la historia que me compartes es porque hay una frase que a mí en lo particular me gusta mucho que dice: el principal ingrediente para sanar tus heridas es aprender a pensar. Y tú un día te sentaste y analizaste y te diste cuenta de que por medio de la apreciación mental podías tú tener una rutina en la cual ibas y los detalles simples nos dan estabilidad porque tú ya controlabas algo, te ponías metas en tus carreras de Ironman, en tus carreras diarias, salías a correr y era algo que realizabas. Entonces eso eleva siempre el poder mental en el aspecto biológico y también en el anímico. Entonces yo creo que ese es el principal ingrediente para empezar a sanar, que las personas empiezan a pensar, que hagan una introspección de sí mismos y se empiezan a dar cuenta qué es lo que falta, qué es lo que sobra, porque también muchas veces hay muchas cosas que en nuestra vida nos sobran, incluyendo personas, claro. y hay que aprender a decir no, y hay una regla bien básica en la neurolingüística para que sucedan las cosas, que es decir yo me permito y yo cancelo, y no casarnos con las enfermedades mentales, no decir ay estoy triste, no, es siento tristeza, que no claro. te identifiques con una emoción, tú no eres una emoción, estás teniendo una emoción, entonces dilo como debe ser, porque el inconsciente no comprende de bromas, no comprende de indirectas. Entonces tú lo que le digas a tu inconsciente, eso es lo que te vas a empezar a convertir. La palabra tiene un poder bien importante, claro. O sea, tan importante que ha vuelto religiones, ha creado teorías, ha creado corrientes filosóficas. Las personas cometemos errores, pero las ideas nunca mueren, pueden trascender. Entonces esa idea, ese poder que tienen los símbolos, como en este caso el que le queremos dar a punto y coma por el estandarte que representa, pues es eso de que, oye, ¿sabes qué? Tú, sea como sea, eres una persona que puede trascender en la vida de alguien más, puede ser esa pequeña luz. Y así como tú me compartes esa historia, yo te aseguro que alguien va a escuchar lo que acabas de contarme, se va a sentir identificado o va a encontrar una alternativa para poder empezar a hacer su rutina. Y por eso yo te agradezco mucho. Creo que el que utilizas la frase de lo que funciona se hace todos los días es muy importante, porque entonces así estás programando ya tu cerebro, y el cerebro es eso, hay que aprender a dominarlo. Me dicen las personas cuando es que yo me sigo sintiendo gorda, me decía, no, pues miéntete, pues miéntete. Sí, miéntete y tanto te vas a mentir que tu mente se lo va a creer y te vas a dejar sentir así. A veces es bien importante encontrarle las manías a la mente. La mente es un laberinto que funciona de diferentes maneras, porque tiene mucho que ver también cómo nosotros empleamos el enfoque y creamos las perspectivas. Y para crear las perspectivas indicadas hay que experimentar, hay que hacer cosas que no habíamos hecho, como en tu caso el podcast y el correr. Y el tener una perspectiva más amplia nos va a dejar ver todo lo que no hemos dado, y muchas veces también el recibir, el dejarnos ayudar nos enseña a descubrir lo que nosotros no hemos aportado todavía. Entonces, no, hombre, pues yo te agradezco bastante, ¿no? Tus palabras y la invitación y pues estos espacios para mí son súper importantes, porque es la manera en la que yo puedo llegar a decirle a las personas. Nosotros, de parte de todo el movimiento, porque finalmente todos los que de alguna manera ya nos siguen somos parte de una sola idea,
te agradezco ya de manera personal también el que hayas aceptado la invitación. Y de verdad, una gran plática y estoy convencido de que la gente, si en algún momento se identifica, pues contigo tiene una alternativa en el movimiento que tienes para poder buscar ayuda. Si nos puedes repetir nada más tus redes sociales para que la gente te pueda buscar, tanto en Instagram de manera personal como el de Punto y Coma, para que la gente te Claro pueda que buscar. sí. En Instagram, en Facebook y en YouTube pueden encontrar mis redes sociales como Marquitos Man. Y para ingresar al Movimiento Punto y Coma, en Facebook está como Movimiento Punto y Coma, en Instagram está como Movimiento Punto y Coma y en YouTube está como Punto y Coma Tijuana. Para que ahí hay unos videos muy interesantes, hay unos testimonios de personas en una sección que se llama Confesiones, hay algunos reportajes y pues hay varias historias que pueden parecer interesantes para las personas. Pues ahí está, amigos. Tienen, bueno, una gran plática, de verdad, para volverla a escuchar un par de veces. Vamos a lanzar también una especie de reflexiones que voy a mantener los días miércoles. Ya les voy a platicar ahí por ahí en las redes sociales. Y de antemano, muchísimas gracias. Nuevamente le agradecemos a Ambix Producciones que nos está apoyando. Si tú tienes cualquier tipo de proyecto de comunicación o quieres hacer un podcast o quieres grabar algún tipo de video tanto para tu empresa a nivel de comunicación como de manera personal, si es que quieres en el tema de las redes sociales, Ambix precisamente se dedica a esto y son los que nos han ayudado a que todo esto tome un mejor formato para llegar a muchísimas más personas. Así que también muchísimas gracias, Ambix, por esto. Muchísimas gracias nuevamente, Marquitos Man, por todo esto. A ver si luego nos aventamos un palomazo sí, ¿no? En las liras. Y familia, nos escuchamos pronto y recuerden que lo que funciona se hace todos los días. Bye.